Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Hola, bienvenido al programa Todo en Común. Vemos personas en el país que no tienen muchas veces la oportunidad de ejercer sus derechos a plenitud. Hay un gran bloque de personas en el país, de ciudadanos en el país, más o menos alrededor de 1,5 millones. Estamos hablando casi del 5% de personas que a veces están en situaciones de vulnerabilidad, de invisibilidad, diríamos de discriminación. Y eso nos debe llamar la atención como sociedad, como país. Me estoy refiriendo a personas con discapacidad. Queremos justamente hablar sobre este tema para sensibilizarnos y ver que las personas que están en esta situación de hecho tienen los mismos derechos que nosotros, y es importante que podamos tomar conciencia de ello y actuar como corresponde. Queremos ampliar, ilustrarnos, reflexionar sobre esta realidad, y para ello hemos invitado a la psicóloga Elizabeth Caballero, quien de hecho tiene mucha experiencia en acompañamiento, en el desarrollo de proyectos vinculados a la promoción y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a dar la bienvenida a Elizabeth Caballero. Un gusto tenerte acá en el programa Todo en Común. Muchas gracias por la oportunidad de darme para poder participar en su programa radial y poder hablar sobre este aspecto de los derechos de las personas con discapacidad y otras situaciones que vulneran en nuestro país por desinformación o desconocimiento, o porque aún permanece en nuestra sociedad enfoque que arraiga de años anteriores, donde se considera a la persona con discapacidad como una persona que ha sido castigada por Dios, o que la familia ha sido castigada por Dios, ¿no? Y que por esa razón tiene esa condición, ¿no? Entonces, este enfoque usualmente es el de prescindencia, que quiere decir que debo de prescindir, debo de separar, debo de excluir de todos los espacios donde pueda participar o pertenecer la persona en situación de discapacidad. Felizmente, con los avances científicos, los estudios y las investigaciones, y el mismo avance de la sociedad hace que se vaya cambiando los enfoques, ¿no? Entonces, a Dios gracias, este enfoque se está sustituyendo por otros, pero a pesar de ello todavía prevalece en nuestra sociedad esta forma de percibir a las personas en situación de discapacidad. Por ello agradezco estos espacios donde nos permita difundir la situación y la condición y los derechos que como ser humanos corresponde a las personas en situación de discapacidad. Sí, para que nuestra audiencia pueda tenerla más clara, tal vez sería bueno precisar, digamos, definir qué estamos entendiendo cuando nos referimos a una persona con discapacidad. Cuando nos referimos a una persona en situación de discapacidad, estamos refiriéndonos a aquella persona que presenta algún tipo de deficiencia, sea esta deficiencia física, aquellas personas que usualmente usan silla de ruedas, muletas, bastones, ¿no? La deficiencia visual, aquella persona que no puede ver totalmente, ciega, o tiene visión baja, ¿no? El otro tipo es la persona con discapacidad o deficiencia auditiva, aquella persona que no oye nada, es totalmente sorda, o que tiene restos auditivos y que usan accesorios o aparatos para poder compensar y escuchar
los sonidos, pueda tener la comunicación como cualquier otra, ¿no? Luego está la persona que presenta deficiencia cognitiva o intelectual. Es aquella persona que usualmente nosotros denominamos que presenta un trastorno en el desarrollo intelectual o también que es conocida como retardo o retraso mental. Asimismo, las personas que tienen alguna deficiencia emocional o afectiva o un trastorno afectivo y que se le denomina, o el término adecuado es personas con discapacidad psicosocial. Y usualmente en quienes vemos estas deficiencias, aquellas personas que tienen el trastorno afectivo como esquizofrenia, depresión mayor, entre otros que están en ese cuadro psiquiátrico, ¿no? Pero con un tratamiento adecuado y oportuno, estas personas pueden desenvolverse como cualquier otro dentro de su sociedad y de la familia, ¿no? Lo que sí requieren son los acompañamientos, los ajustes, las adecuaciones, el trato adecuado como personas, el respeto que deben de tener como seres humanos para que se incluyan en todos estos espacios de participación que lo tenemos cualquiera de nosotros, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el mismo contexto familiar, ¿no? En el social, en espacios culturales de recreación, entre otros aspectos. Sí, ahí nada más un cortecito, Elizabeth. Se suele, digamos, en el día a día, incluso algunos colegas en los medios de comunicación suelen referirse a estas personas en esta situación como minusválidos, lisiados, discapacitados, inválidos. Esto de personas en situación, digamos, de discapacidad, no es pues porque a alguien se le ocurrió, no es un cumplido, expresa un enfoque concreto, ¿no? De valoración de la persona, de la dignidad de la persona, ¿no? Así es. Como bien manifiestas, usualmente se escuchan términos que descalifican a la persona o que están enfocadas en la condición de vida de la persona. El estar en situación de discapacidad es una condición de vida como aquella persona de talla alta, de talla baja, de contextura gruesa, de un determinado color de piel. Entonces no vamos a tratar a la persona por su condición, vamos a tratar de persona por como es, por ser humano. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad tiene el enfoque social y de derechos donde reivindica a la persona en situación de discapacidad como sus sujetos de derechos y lo define como aquella persona que tiene los mismos derechos que cualquier otro. Por tanto, antes de tratar a una persona en situación de discapacidad por su condición, se debe de anteponer la palabra persona, persona en situación de discapacidad. Asimismo, la Convención define a la persona con discapacidad aquella persona que dentro de sociedad, de la sociedad o de su entorno, encuentra barreras que impiden su participación con las posibilidades de participar libre, autónomamente e independientemente. En ese sentido, la discapacidad está en el entorno, en las barreras actitudinales, en las barreras físicas, ¿no? Que impiden la participación de la persona con discapacidad, la persona que tiene una deficiencia, sea física, sea intelectual, sea psicosocial o sea sensorial, ¿no? Cuando hablamos de entornos físicos, por ejemplo, vemos que nuestra sociedad está diseñada o construida para personas regulares y atléticas, de condición atlética, ¿no? Que no ha sido pensada en niños, en adultos mayores, en mujeres embarazadas y en personas en situación de discapacidad. Por eso es muy importante, digamos, desde el enfoque de derechos humanos, construir una ciudad que sea acogedora, que permita, digamos, ¿no? Y que permita incluir a todas las personas, ¿no? Sí. Incluso creo que es muy importante cambiar el enfoque, porque algunas personas piensan, digamos, que una persona en situación de discapacidad es una persona enferma.
y no necesariamente, no es así, ¿no? No es así. Como conversábamos al inicio, en nuestra sociedad todavía se vienen manejando enfoques que ya no deberían de existir. El enfoque de la prescindencia inicialmente consideraba que la persona en situación de discapacidad era una persona que había sido castigada por Dios, ¿no? O que había hecho algo la familia y que era un castigo divino, y la consecuencia era el hijo en situación de discapacidad, ¿no? O que le habían hecho daño y que igual la familia estaba siendo castigada. Por tanto, la familia escondía y no permitía que el hijo tuviera las mismas condiciones que otro familiar u otro miembro de la familia sin deficiencia o discapacidad pudiera desarrollarse como cualquier otro ser humano. Ese es el enfoque de la prescindencia. Voy a prescindir, voy a extraer de los espacios, voy a esconder, voy a relegarlo e impedir que se desenvuelva. Es una manera solapada, digamos, de exclusión, de discriminación, ¿no? Así es. Ese es el enfoque de la prescindencia. El otro enfoque que también todavía se sigue manteniendo en nuestra sociedad es el enfoque médico. El enfoque médico de la discapacidad que dice, busca que la persona sane, que la persona tenga una reparación para recién ser considerada en los espacios de participación. Es decir, tiene que curarse porque lo ve como enfermo, ¿no? La condición de vida, como decíamos, es una situación. Por tanto, una persona que ha sido amputada, ¿cómo va a curarse? ¿Le va a crecer la pierna acaso? ¿Le va a crecer el brazo acaso? No. Esta persona, para que pueda participar dentro de la sociedad sin ningún tipo de exclusión, sin ningún tipo de marginación y discriminación, la sociedad tiene que estar pensando en todos los habitantes del Perú, del país, para que pueda facilitar los accesos. Si esta persona tiene la deficiencia física, pues los diseños arquitectónicos deben estar pensados para su desplazamiento adecuado de esta persona. Contar las rampas, contar las puertas con las dimensiones apropiadas para que se conduzca con la silla de ruedas, con las muletas o con el bastón, o un ascensor o una plataforma que le impida trasladarse a los diferentes niveles que cuenta el edificio, ¿no? Pero no está preparado en nuestra sociedad para eso. Son muy pocos los edificios y quizás los que actualmente se están construyendo reúnan estas condiciones, pero en su mayoría no. Vemos, por ejemplo, un Palacio de Justicia con escaleras que no va a facilitar el desplazamiento de una persona en esta condición. Igual, por ejemplo, la persona en situación de deficiencia visual, ¿no? Solo de repente los espacios del Metropolitano cuentan con el piso pododáctilo para que pueda orientarse y desplazarse. Pero en el resto de nuestras ciudades vemos los elementos que le orienten a la persona con deficiencia visual para que pueda desplazarse solo. No, no hay elementos que le ayude o le oriente desplazarse solo, ¿no? Sí. Entonces necesitamos semáforos sonoros, necesitamos los pisos pododáctilos para que esta persona pueda tener la autonomía, ¿no? Igual en el caso de las personas con discapacidad intelectual, los tratamos eternamente como niños, no hay elementos o información gráfica que les permita comprender la información que existe en nuestro entorno o en nuestra sociedad, y así como otros aspectos. No incluimos a todas las personas para que puedan recibir o tener el acceso a la información, a la educación, al trabajo, ¿no? Y en ese sentido es que la convención, desde el momento que el país firma este tratado, obliga a los diversos gobiernos a implementar los servicios, los programas, adecuar la ciudad, el transporte, pensando en las personas vulnerables, como es en el caso de las personas en situación de discapacidad, ¿no? Así es. Y todo lo que nos dices, Elizabeth, tiene que ver con este texto que leo y creo que lo debe llamar un poco, yo decía, a la conciencia y también a la actuación a los peruanos. Esta frase dice:
la discapacidad real no es de la persona que la tiene, sino de la sociedad que no puede incluirla. Así es, ¿no? Y esto va en correlación con el enfoque social y de derechos que la Convención expresa, ¿no? Que la discapacidad no está en la persona, está en el entorno, por desconocimiento, por prejuicios, por las barreras actitudinales que existen en las personas, del rechazo, del temor de que se pueda contagiar o que le pueda pasar también, ¿no? Y lejos de poder solidarizarse, de poder abrirse para que pueda la persona tener un trato adecuado, entonces rechazamos, discriminamos, excluimos, ¿no? Sí, estamos hablando en el Perú más o menos de 1,5 millones de personas en situación de discapacidad. Sí, de acuerdo al Pero si uno hace la proyección, en realidad uno podría incluir al entorno primero, la familia. Es decir, no es solamente la persona específica, sino también es la familia, ¿no?, más cercana, aquella que vive la invisibilización, la discriminación, la burla, ¿no? El no sentirse incluidos. Entonces, esto denota obviamente un problema social que tenemos que actuar. Así es, ¿no? El primer contacto que tiene la persona en situación de discapacidad es su familia, ¿no? Si la familia misma no le brinda los soportes, los apoyos, la confianza de que pueda desenvolver todas sus potencialidades para que luego pueda ser insertada, lamentablemente muy poco se va a hacer, ¿no? Muchas veces la familia, por el miedo de una sociedad discriminadora y excluyente, sobreprotege de sobremanera que impide que la persona también pueda desenvolverse con autonomía y con independencia, ¿no? En ese sentido también se hace un llamado a los padres de familia de poder potenciar en todas las habilidades y competencias que tenga el familiar o el hijo con algún tipo de discapacidad, para que esté en condiciones de poder competir y participar con los otros niños o personas de la edad que tenga, y tenga la posibilidad de ser insertado también como cualquier otro ser humano, ¿no? Con los mismos derechos que tenga. Sí, y ahí creo que hay, de hecho, una responsabilidad, es cierto, de la familia, de la persona misma que está en la condición de discapacidad, también del Estado y también de la sociedad, digamos, civil en general, ¿no? Con sus respectivas organizaciones. Es decir, no es una salida que se puede dar solamente desde el Estado o solamente desde la familia, es decir, requiere de todos. Y en ese sentido, digamos, quisiera preguntarte, la ley está, su reglamento está. ¿Qué pasa? El otro tema o deficiencia que nosotros venimos encontrando en el Estado es de que no se transversaliza la temática de discapacidad, ¿no? Lo dejan solo a que CONADIS, que es el ente rector de discapacidad, atienda todas las necesidades de las personas en situación de discapacidad. No es así. Todas las instancias del Estado y gobiernos en sus diversos niveles, central, regional, provincial y local, deben de transversalizar la temática de la persona con discapacidad para poder ser atendida. Por ejemplo, los gobiernos locales tienen la oficina de atención a personas con discapacidad. Esta oficina tiene que hacer maravillas y malabares para poder atender todas las necesidades de las personas con discapacidad. Un poco más, hasta la OMAPED va a casar a la persona con discapacidad, porque como la persona tiene la condición de discapacidad, todo tiene que atender la OMAPED, y no es así. En un municipio, todas las gerencias tienen y están obligadas por la ley y por la convención de transversalizar la temática de discapacidad para atender a la persona en sus diversas necesidades económicos, políticos, sociales, culturales, ¿no? De educación, de trabajo, para que pueda cumplirse. O porque estamos mal acostumbrados a que debe haber una sanción de por medio para recién ponernos a derecho, ¿no? Por ejemplo, en las empresas privadas, la ley establece que se debe de contemplar el 3% de población en situación de discapacidad que esté laborando. No en todas se cumple. Hay empresas
emblemáticas que sí las incorporan, pero el resto no lo está haciendo. Igual en el sector del Estado, están obligados a generar el 5% de espacios para insertar laboralmente a las personas con discapacidad. Tampoco se cumple. Entonces, si el propio Estado no cumple, ¿qué podemos esperar de las demás instancias? Entonces, en ese sentido, no debemos esperar de que se empiece a sancionar o a fiscalizar para cumplir. Nosotros debemos de generar y propiciar estos espacios para dar oportunidad a las personas a que también trabajen y se desarrollen íntegramente y formen parte de la población activa, ¿no? Sí, y ahí hay que tener claro, ¿no? Hay deber desde el Estado liderar, digamos, los centros privados, laborales, pero también hay que tener muy empoderado a las personas y familias que viven con personas con discapacidad a estar empoderados en sus derechos. Así es. ¿Sí? Es decir, no es una dádiva, no es un regalo, no es un favor, es un derecho. Es un derecho. Y creo que en ese sentido nos queda pues ahí trabajo que hacer para empoderar, ¿no? Bastante, desde la educación, ¿no? Si la persona en situación de discapacidad no tiene acceso a la educación, las posibilidades de trabajo serán menores, ¿no? Hay mucha exclusión y discriminación en el ámbito educativo, tampoco se viene cumpliendo lo que dice la ley, ¿no? Que por lo menos en cada salón debe haber 2 escolares en situación de discapacidad incluidos. Son muy pocos los colegios que lo cumplen. Y un alto porcentaje que discrimina, aduciendo que el plantel no tiene las condiciones, que el docente no está capacitado, y entre otras cosas. O hay discriminación por parte de los padres de familia, ¿no? De los niños regulares, que temen que se va a contagiar. ¿Se va a contagiar de qué? La discapacidad no es una gripe, no es una sarampión, no es una tuberculosis que va a contagiar. Es una condición de vida, como decía, como el color de la piel, como la talla, no va a contagiar, ¿no? Al contrario, lo va a hacer más sensible. ¿Cuánto hay que desaprender, no? Hay muchos chips mentales que hay que, desterrarlos y desaprender y ver a la persona no como... no por la condición, o no ver a la persona por la silla de ruedas, por el bastón, por la muleta, por los lentes o por las características específicas que presenta. Es un ser humano que también tiene el derecho de aprender, de desarrollarse, que es parte de la diversidad de nuestra sociedad, ¿no? Y que debemos de ser capaces de tolerar, de respetarlo y de convivir con ellos, porque somos parte de la sociedad, ¿no? Así es. Sí, Elizabeth, ahí hay que embarcarnos en este esfuerzo realmente de inclusión, porque estamos hablando de un país que queremos que sea fraterno. No nos queda otra más que aprender y apuntar, esa, ¿no? apertura, esa disposición de convivir con otras personas, porque todos estamos en algún momento de nuestras vidas vamos a vivir la condición de discapacidad, ¿no? Por la misma edad, como decía en un inicio, ¿no? Cuando llegamos a la vejez, vamos a estar en situación de discapacidad porque vamos a perder las funciones visual, auditiva, la misma facilidad de traslado, de locomoción, no es la misma. Entonces, si nosotros no nos ponemos en el zapato de la situación que actualmente vive la persona en condición de discapacidad, ¿no? ¿Qué estamos viendo o haciendo para nuestro futuro? Así es. ¿No? Igual, marginando, relegando, discriminando del disfrute de aquellos espacios que el resto sí tiene, ¿no? Bueno, sí, ese es lo que a veces mucha gente no es sensible, no es consciente de ello, ¿no? Elizabeth, queremos agradecerte realmente por esta capacidad didáctica de mostrarnos esta realidad y también de hacernos sentir tu compromiso para que esto vaya por el camino correcto y que el derecho de las personas en situación de discapacidad realmente sean ejercidas plenamente, ¿no? Más bien, gracias por la oportunidad. No soy yo la única que trabaja en el tema, formo parte de la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos, que es un grupo de asociación de personas con discapacidad y de organizaciones que trabajan en el tema,
con disposición de ponerlos en contacto para que también aborden otros temas, Claro que sí. dado que hay organizaciones que se especializan en temas Ujú. específicos como por ejemplo la inclusión educativa, Sí. salud y otros temas que no abarcan o no logran incluir adecuadamente a las Sí. personas en situación de Acá, discapacidad. Elizabeth, dalo por seguro, este espacio es realmente creado para eso, para visibilizar, Excelente. para promover la dignidad del ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos para sumar. También te en voy el a sentido- poner en contacto a mis voceras. Tenemos un grupo de voceras de mujeres con discapacidad por el proyecto que estamos por el tema de desarrollo. género, ¿no? Ellas También. mismas conocen su problemática, Con para todo que gusto. les veas cómo están de empoderadas. Perfecto. Y también te den a conocer. Con todo información. gusto. Tenemos acá el espacio y bien, tendremos la oportunidad para Agradezco. comenzar. Muchas gracias, Gracias, a tu Elizabeth. público y a ustedes por esta oportunidad. Muy amable, gracias. Bien, estamos ya terminando el programa del día de hoy, agradeciendo de manera muy encarecida a la psicóloga Elizabeth Caballero por esta oportunidad de compartir sus alcances respecto a este tema de las personas en situación de discapacidad. Recuerden, 1,5 millones de peruanos y peruanas que están en esa situación. Es decir, si no lo han hecho, es tiempo de prestarle atención realmente. Es decir, el tema de la inclusión implica acoger a todos y a todas. Entonces, nos estamos despidiendo el día de hoy del programa Todo en Común, y siempre recordándoles a ustedes que no olviden de desarrollar la plenitud de su ciudadanía. Y también decidámonos a ser felices. Que todo les vaya bien, que todo les vaya bonito. Chao, hasta la próxima. Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano.